Bueno chicos, continuando con pediatría y con el segmento de neuropediatría, vamos a ver el tema de meningitis, que es también bastante preguntado y bastante visto en las emergencias luego de las convulsiones febriles. Bueno, definimos meningitis, el mismo nombre lo indica, como la inflamación de las membranas que rodean el cerebro y la médula espinal, la inflamación de las meninges, ¿ok? Pero propiamente hablando, la inflamación de la aracnoides, del líquido cefalorraquídeo comprendido en el espacio subaracnoideo y la pía madre. Eso lo podemos comprender mejor aquí en este gráfico, donde podemos ver a este nivel el compromiso en la meningitis, ¿no? El compromiso de la membrana subaracnoidea, del líquido cefalorraquídeo presente en el espacio subaracnoideo y el compromiso de la pía madre, que es la que va a estar en íntimo contacto con el encéfalo o con el cerebro. Bueno, algunos datos de epidemiología: la meningoencefalitis bacteriana, que es de la que vamos a hablar hoy, es una enfermedad bastante común con una alta morbimortalidad. Se habla de una mortalidad de aproximadamente 10%, dejando en 40% de los afectados secuelas, siendo la principal secuela a nivel otorrinolaringológico, quiere decir la hipoacusia neurosensorial, como ya lo vamos a ver más adelante. Okay. No tenemos datos en nuestro país. Los datos con los que contamos son de Estados Unidos, donde la incidencia de MEC es de aproximadamente de 2 a 10 casos por cada 100.000 niños al año. La incidencia va a incrementarse a menores edades. En neonatos se va a dar en 400 por cada 100.000, mientras que en menores de 2 años en general será 20 por cada 100.000. O sea, como vemos, la incidencia va a aumentar a menor edad. O algunos datos más sobre la epidemiología, básicamente relacionado con la etiología. Vemos que ha habido un notable cambio en la incidencia por determinados gérmenes posteriores a la introducción de determinadas vacunas, ¿no? Vemos que en la era prevacunal contra Haemophilus influenzae del tipo B, este era el principal agente etiológico. Vemos ahí Haemophilus influenzae 45%, pero posterior a la introducción de la vacuna, la etiología cae notablemente a un 7%. ¿Ok? En el Perú, para tenerlo en cuenta, bueno, a nivel mundial la introducción de la vacuna contra Haemophilus influenzae se da en el año 90, pero bueno, nosotros siempre un poco más atrasaditos la introducimos en el año 98, ¿ok? Entonces, a partir de ese año se produce un notable descenso de la etiología por Haemophilus influenzae, ¿ok? Y ya pasa a la cabeza a ser uno de los principales agentes etiológicos Streptococcus pneumoniae, ¿no? Ahora faltan mayores estudios posteriores también a la introducción de la vacuna a nivel mundial en el año 2000 y en nuestro país en el año 2009 para ver cómo ha variado también la etiología por este microorganismo. Sin embargo, sigue siendo el principal agente etiológico de la meningitis bacteriana, ¿ok? Eso ténganlo en cuenta. Bueno, en general, cuando hablamos de meningitis sola la podemos clasificar en dos tipos, ¿no? La meningitis bacteriana, o también llamada meningitis piógena, y la meningitis aséptica. Estamos hablando solo de meningitis, ¿ok? Bueno, la bacteriana va a ser una consecuencia de una infección bacteriana, ¿no? Va a ser la inflamación secundaria de una infección bacteriana, y donde en el líquido cefalorraquídeo vamos a ver un predominio de leucocitos polimorfonucleares. Mientras que la meningitis aséptica también va a ser una inflamación de las meninges, pero sin evidencia de infección bacteriana piógena o un gran negativo, o no gran negativo, sino ausencia de gram en el líquido, o un cultivo negativo o predominio de mononucleares, ¿ok? O sea, por la técnica de gram, no quiero que no se confundan aquí, sino que por la técnica de gram no se evidencia ningún microorganismo, ¿no? Ya sea positivo o negativo. Bueno, la meningitis aséptica puede ser una infección meningia no bacteriana, o sea, producida por otros microorganismos como virus y hongos, o puede ser una inflamación meningia no infecciosa, ya sea por una enfermedad sistémica, sarcoidosis, como la sarcoidosis, por ejemplo, neoplasias, o por drogas. ¿Ok?
el tema de hoy y lo que más preguntan en los exámenes es meningitis bacteriana, pero esto era para hacer una clasificación y para que se orienten un poco. Bueno, acá tenemos un cuadro que resume lo que hemos hablado, ¿no? La meningitis puede ser bacteriana, piógena o aséptica, ¿ok? Y dentro de la aséptica tenemos causas infecciosas pero no bacterianas, como pueden ser virales y no virales, y dentro de las no infecciosas tenemos como agentes etiológicos drogas o enfermedades sistémicas, ¿no? O neoplasias. Entonces, más o menos para orientarnos. Pero como dijimos, lo que más preguntan y lo que más van a ver ustedes son las meningitis bacterianas. Entonces, esta parte es importante porque esto es lo que siempre preguntan, ¿ok? Y que es la etiología. La etiología es importante porque nos va a orientar para el tratamiento empírico inicial de la meningitis, ¿ok? Y debemos de agruparlo según grupo etario, ¿ok? Entonces la etiología, en otras palabras, va a ser diferente según frente a qué grupo etario nos encontremos. En neonatos, los principales agentes etiológicos son aquellos presentes en el canal del parto, ¿ok? Tenemos estreptococo del grupo B, tenemos los gram negativos como E. coli, Klebsiella, Enterobacter y tenemos a Listeria monocytogenes, ¿ok? Entonces, cuando nos hablen de meningitis en neonatos, debemos de pensar en esos tres grupos de agentes etiológicos, ¿ok? Ya la etiología comienza a variar a partir del mes de vida hasta los 3 meses. Sí se mantienen los microorganismos del canal del parto, pero ya pueden estar presentes otros microorganismos que van a ser más importantes más adelante, como Streptococcus pneumoniae, Neisseria meningitidis y en aquellos no vacunados Haemophilus influenzae. ¿Ok? Ya de 3 meses a 5 años, el principal agente etiológico, hemos dicho, es Streptococcus pneumoniae, seguido por Neisseria meningitidis y más lejos por Haemophilus influenzae. De 5 años para arriba, a la cabeza permanece Streptococcus pneumoniae y el segundo agente etiológico, Neisseria meningitidis, y Haemophilus casi es bastante infrecuente. ¿Okay? Entonces, eso es lo más importante hasta ahora de la presentación. La etiología según grupo etario. Primero porque lo preguntan en los exámenes, pero clínicamente a nosotros nos interesa para el manejo, es decir, para el inicio del tratamiento antibiótico empírico. Okay, y aquí tenemos una pregunta de Salud 2002. Nos dicen, en un neonato de 24 horas de edad, ¿cuál de los siguientes patógenos causa con menos frecuencia meningitis? O sea, lo puede causar, pero con menos frecuencia, ¿ok? Entonces, neonato hemos dicho básicamente 3. Estreptococo del grupo B, los gram negativos, E. coli, Klebsiella, etc. Y Listeria monocytogenes, ¿ok? Entonces, bacilos gram negativos, ok, ellos sí, estreptococo del grupo B también, Listeria monocytogenes también, y de ahí tenemos dos grupos, ¿no? Estafilococo y Haemophilus influenzae. ¿Quién causará con menos frecuencia meningitis? La respuesta es Haemophilus influenzae, ¿ok? ¿Por qué? Porque está presente en etapas posteriores de la vida y vamos a ver que si estos neonatos tienen determinados factores de riesgo, estafilococo podría ser causa de meningitis también en este grupo etario. Bueno, entonces continuando con la etiología, ya hemos dicho que depende de la edad, ¿ok? En neonatos hemos visto Listeria monocytogenes, gram negativos, ¿ok? Ahora este punto es importante para poder comprender la pregunta anterior. En inmunodeficiencia sometidos a neurocirugía hay que pensar en otros agentes etiológicos como Staphylococcus aureus y Pseudomonas aeruginosa. ¿Ok? ¿Por qué? Por ejemplo, si tenemos un neonato con mielomeningocele roto, ¿no? Y que esto ha ocurrido, por ejemplo, mientras ha estado su estancia en la UCI neonatal, entonces lo frecuente sería que la contaminación, aparte de pensar en gérmenes del canal del parto, en aquellos que están presentes en la piel, ¿no? Como Staphylococcus aureus, ¿ok? Entonces, por eso que en la pregunta anterior la respuesta es Haemophilus influenzae. Bueno, con respecto a la fisiopatología o forma de cómo se adquiere la meningitis, tenemos 3 formas, ¿ok? De adquisición. La vía hematógena, que es la más común, ¿ok? Por contigüidad, quiere decir a partir de una sinusitis,
a partir de una mastoiditis, a partir de una otitis media aguda o a partir de una parotiditis. ¿Ok? Que también por ahí ha sido pregunta de un examen de salud. ¿Ok? Y la vía directa, ya sea por trauma penetrante, en fin, que es bastante más rara. La principal es la vía hematógena, si es que fuera una pregunta. ¿Ok? Bien. Por ejemplo, ¿cómo se produce en neonatos? Bueno, hay una infección materno-fetal, o sea, los gérmenes del canal del parto pasan al feto, ¿ok? Ya sea por inoculación directa durante el parto o vía hematógena, es decir, transplacentaria. Va a haber ciertos factores de riesgo, ¿ok? No todos los neonatos van a desarrollar meningitis. Quienes tendrán mayor riesgo de hacerlo, los prematuros, aquellos con bajo peso, aquellos potencialmente infectados, ya sea por un RPM o por una endometritis materna, ¿ok? Y per se los neonatos tienen mayor riesgo. Recuerdan, vimos la incidencia en diapositivas anteriores, 400 por cada 100.000 al año. ¿Por qué? Porque es más frecuente en neonatos que en lactantes, que en infantes, en fin, en niños más grandes, por su sistema inmunológico inmaduro, porque aún tienen disminución de la quimiotaxis de los polimorfonucleares, porque tienen disminución de la adhesión de los polimorfonucleares, ¿ok? Ante estrés van a tener disminución de la fagocitosis de bacterias gram negativas, van a tener alteración del sistema de complemento, o sea, per se, por su sistema inmunológico inmaduro, van a ser más propensos, ¿no? Ahora, si encima es prematuro, bajo peso, tiene antecedente de RPM y en fin, ya pues tiene muchísimo, el riesgo se duplica, se triplica, ¿ok? Bueno, y acá tenemos un gráfico, una figura que nos ayuda más o menos a entender cómo es que se produce en la mayoría de los casos la meningitis, ¿ok? Primero, debe haber una colonización del tracto respiratorio superior. Quiere decir, en este caso, el ejemplo es Neisseria meningitidis, a través de sus pilis, a través de su cápsula, evade el sistema inmunológico, se adhiere a las células mucosas nasofaringeas, ¿ok? Y coloniza la vía respiratoria superior, ¿no? Entonces vemos ahí como las bacterias tienen proteasas que inactivan los anticuerpos, ¿ok? Y una vez colonizado van a atravesar el endotelio e invadir el espacio intravascular, ¿ok? Llegan a la sangre y vía hematógena, que es lo más frecuente, van a llegar al sistema nervioso central, ¿no? Ahí vemos cómo las bacterias atraviesan la barrera hematoencefálica, entran al líquido cefalorraquídeo y se multiplican, ¿no? La sola presencia de estas bacterias en el líquido cefalorraquídeo desencadena, gatilla una respuesta inflamatoria intensa, ¿ok? Con liberación de sustancias de los neutrófilos, interleuquinas, factor de necrosis tumoral, reclutamiento de más neutrófilos, en fin, o sea, se produce una respuesta inflamatoria intensa que va a ser la causante del cuadro clínico que vamos a ver en la meningitis. Bueno, y aquí un cuadrito que les puede ayudar para que puedan entender la fisiopatología de la meningitis bacteriana, ¿ok? Hemos dicho que se produce una bacteriemia, ¿ok? Daño endotelial, las bacterias llegan al líquido cefalorraquídeo y aquí se desencadena una respuesta inflamatoria intensa, ¿no? Va a haber citoquinas proinflamatorias, las cuales van a hacer que se incremente la permeabilidad de la barrera hematoencefálica, entonces van a permitir el paso de más células inflamatorias, ¿ok? Va a haber atracción de leucocitos y entrada de ellos en el líquido cefalorraquídeo, se potencia la inflamación meningia, todo esto va a ocasionar una vasculitis cerebral y todos estos mecanismos nos llevan o dan lugar a los tres tipos de edema que se ve en la meningitis bacteriana. El edema vasogénico, ¿ok? Por incremento de la permeabilidad de la barrera hematoencefálica. El edema intersticial, ¿no? Por la inflamación meningia, consecuencia de la atracción de leucocitos al líquido cefalorraquídeo. Y en la vasculitis cerebral vimos que lo que va a hacer es disminuir el flujo sanguíneo cerebral, producir isquemia y eso nos lleva a edema citotóxico. Estos tres tipos de edema, vasogénico, intersticial y citotóxico, incrementan la presión intracraniana, lo cual disminuye la perfusión global. A su vez vimos que ya anteriormente había una disminución del flujo sanguíneo cerebral que va
a producir liberación de aminoácidos excitatorios asociado a la disminución de la perfusión global, asociado a disminución de la volemia en general, nos llevan a una muerte celular por apoptosis, ¿ok? Bueno, y lo que hemos hablado lo pueden leer con mayor tranquilidad aquí. Van a ver cada una de las fases, ¿ok? Y correlacionado con la clínica, ¿ok? Eso ya los dejo para que lo lean con mayor tranquilidad en su tiempo libre. Y vamos a las manifestaciones clínicas. Ojo que las manifestaciones clínicas, al igual que la etiología, también van a depender de la edad. Y lo principal que deben de recordar es que a menor edad, mayor inespecificidad. En general, ya en niños las manifestaciones clínicas son bastante inespecíficas, no esperen encontrar como en los adultos fiebre, rigidez de nuca, signos meningios, ¿no? Y ya meningitis, o sea, en los niños es súper inespecífico, y a más chiquitos, o sea, neonatos, lactantes, mucho, mucho más inespecífico, ¿ok? Si hay convulsiones que no son tan frecuentes, ¿ok? Hay que pensar en Streptococcus pneumoniae y Haemophilus influenzae del tipo B. O sea, de por sí las convulsiones no son muy frecuentes como manifestación clínica, pero si las hay, son más frecuentes por esos dos microorganismos, ¿ok? Si al examen físico encontramos petequias, encontramos púrpura, hay que pensar en Neisseria meningitidis, ¿ok? O sea, cada microorganismo tiene ciertas características especiales, no patognomónicas, pero asociadas con bastante frecuencia a ellos. Bien, entonces, en neonatos, súper inespecífico. Menos del 50% de neonatos con meningitis hacen fiebre. ¿Cómo los podemos encontrar? Los podemos encontrar letárgicos, succión pobre, disminuye su lactancia, no quieren lactar, ¿ok? Distrés respiratorio, ¿ok? Pueden hacer distrés respiratorio por meningitis, o están muy irritables, ¿ok? Lloran, 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 o vómitos, simplemente los vómitos pueden ser la presentación inicial. Convulsiones también hay menos de 40% de neonatos con meningitis. Hay que palpar fontanela porque esta puede estar abombada, pero en la mayoría es de aparición tardía, ¿ok? O sea, si hay una fontanela bombada, ya hay una hipertensión endocraniana marcada, ¿ok? En lactantes sigue siendo inespecífico, pueden presentarse como apneas, como episodios de apneas, de bradicardia, distensión abdominal, convulsiones, igualmente pueden estar irritables, pueden estar somnolientos, disminuye la lactancia, vomitan, ¿okay? Es súper inespecífico. ¿Okay? Ya en niños mayores pueden haber signos más específicos de meningitis, ¿no? Fiebre, cefalea, vómitos, rigidez de nuca. A partir del año y medio, ojo, en los niños recién aparecen los signos meningios, ¿ok? Esto es tiene una explicación anatómica, ¿ok? Y bueno, ya a partir de esa edad podemos encontrar Kernig-Brudzinski, ¿ok? Pero un cocacho a los que marquen que al año de edad Kernig y Brudzinski y todo eso, ¿ok? Eso no ocurre en menores de año y medio. Bueno, y esto es un trabajo también para que lo lean en su tiempo libre, bueno, para que vean, ¿no? Un trabajo que se hizo en el instituto de cuáles fueron las características clínicas más frecuentes de aquellos niños que ingresaron por una meningitis bacteriana. Y vemos que a la cabeza, fiebre, alteración de la conciencia, vómitos, convulsiones. Pero esto se hizo en un grupo de niños ya más grandecitos, ¿ok? Pero sería ideal hacer un trabajo por grupo etario, ¿no? Para ver cuáles fueron las características más frecuentes según grupo etario, que es lo que hemos visto, lo que manda en el diagnóstico. Bueno, y aquí según las manifestaciones clínicas que hemos visto podemos responder este caso que creo que viene en un examen en un ENAM. Lactante de 5 meses con fiebre de 40 grados hace 4 días, ¿ok? Antecedente de otitis media, ¿ok? Presenta irritabilidad, náuseas, vómitos, una convulsión tónico-clónica generalizada. Al examen está febril, claro, si está con 40 grados, tiene la fontanela anterior abombada y aumento de tono generalizado y reflejos abombados. Ya así 4 días de fiebre, antecedente de una OMA, que pudo haber sido el foco que por contigüidad llegó al sistema nervioso central. Trastorno del sensorio, está irritable, vomita, signo que puede ser de hipertensión endocraniana, ha convulsionado, tiene la fontanela bombada, ya, ¿qué más? ¿No? ¿De qué color es el cabello blanco de San Martín? ¿Cuál es el diagnóstico? Es una meningoencefalitis bacteriana, ¿ok?
en relación al cuadro clínico de la meningoencefalitis aguda bacteriana del lactante menor. ¿Cuál de los siguientes signos es menos frecuente? Entonces, ¿qué es lo que hemos dicho que es menos frecuente? Kernig y Brudzinski. ¿Ok? Eso aparece a partir del año y medio. Después podemos encontrar fontanela bombada, podemos encontrar rigidez de nuca, sí, hay casos. Trastorno del sensorio es una de las cosas bastante frecuentes, ya puede estar irritable o puede estar letárgico, y la fiebre también lo podemos encontrar. Pero Kernig y Brudzinski en un lactante menor es lo menos frecuente. Bien, va a haber ciertos factores de riesgo para hacer una meningitis a menor edad, mayor factor de riesgo, ok, neonatos, una incidencia alta como hemos visto, menores de 5 años en general tienen un alto riesgo de hacer una meningitis. Dentro de los factores demográficos y socioeconómicos, de aquí rescato el hacinamiento por el contagio, ¿ok? Y bajos recursos económicos, que está asociado al hacinamiento. O sea, la gente pobre tiene mayor riesgo de hacer una MEC. ¿Ok? La inmunodeficiencia, obviamente, bueno, esto es para adultos, pero en general niños con inmunodeficiencias por ahí primarias o secundarias, un niño VIH positivo, un niño que tenga una inmunodeficiencia humoral, celular, ¿no? O sea, una primaria, obviamente tiene mayor riesgo de hacer meningitis y de mayor gravedad. ¿Ok? Y cierta exposición, bueno, a patógenos, o mejor, más que exposición a patógenos, determinadas patologías o factores, ¿no? Implante coclear tiene 10 veces más riesgo de hacer meningitis, defectos del sistema nervioso central, un mielomeningocele, por ejemplo, o las presencias de sham ventriculoperitoneales. Esto quiere decir aquellos pacientes o aquellos niños que tienen sistemas de derivación ventriculoperitoneal o ventricular externo por una hidrocefalia, por ejemplo. ¿Okay? Todos ellos tienen mayor riesgo de una meningitis. Ahora, ustedes como internos, como serumistas, en caso estén en un nivel resolutivo que se los permita, ¿qué exámenes auxiliares van a solicitar en un niño con sospecha de meningitis? En sangre, ¿qué vamos a pedir? Hemocultivos a la cabeza, ¿ok? Hemocultivos antes de iniciar el tratamiento antibiótico, un hemograma completo donde podamos ver el recuento celular, o sea, los leucocitos, ¿ok? Ver si hay desviación izquierda, ¿ok? Si hay leucocitosis o leucopenia, y una PCR, una proteína C reactiva, que es un reactante de fase aguda que nos va a permitir también ver la magnitud de la enfermedad, ¿ok? Entonces eso en exámenes de sangre, ¿ok? Y lo principal, el gold estándar, lo que nos va a permitir el diagnóstico es una punción lumbar y con análisis de líquido cefalorraquídeo, ¿ok? Importante que evaluamos cuando hacemos la PL, la presión de apertura, ¿ok? La presión de apertura que en una MEC generalmente está incrementada, ¿ok? Sale a chorro, sale con fuerza, si lo podemos medir, es una presión elevada, ¿ok? La apariencia del líquido, si es un líquido claro, cristal de roca, transparente, o está turbio, opalescente, ¿ok? El conteo de células en líquido cefalorraquídeo es súper importante, ¿ok? Ya vamos a ver más adelante los rangos normales, pero el conteo celular es importante, predominio de qué tipo de células, mononucleares, polimorfonucleares, ¿ok? Hay que hacer el citoquímico del líquido cefalorraquídeo, glucosa y la relación glucosa sanguínea con glucosa del líquido cefalorraquídeo. Por eso es importante antes de la PL tomar una glucosa central, ¿ok? Proteínas en líquido cefalorraquídeo, ¿cómo están? ¿Ok? Y de forma opcional otros exámenes más, pero eso es lo principal que ustedes deben recordar: glucosa, proteínas, número de células, apariencia y presión de apertura, ¿ok? Y eso en lo bioquímico del líquido cefalorraquídeo. Y en lo microbiológico del líquido cefalorraquídeo, un GRAM, que es lo que nos puede ayudar bastante inicialmente para el manejo, ¿ok? El cultivo, que va a ser fundamental para ver si modificamos o no el tratamiento, si está bien lo que le estamos dando, si cambiamos de antibiótico, ¿ok? Y para ver cuántos días le vamos a dar, dependiendo de lo que nos salga, como ya vamos a ver más adelante, ¿ok? Bueno, y otras cosas más que ahorita no vienen al caso,
pero bueno, se puede pedir, ¿no? Una aglutinación en látex, un PCR para determinados microorganismos, ya no el PCR que hablamos, no la proteína C reactiva, sino una reacción en cadena de polimerasa para determinados microorganismos, en fin, ¿no? Cosas que no tenemos en nuestro país, pero que en otras partes se hacen, ¿ok? Bueno, entonces el estudio del líquido cefalorraquídeo importantísimo es el GRAM, porque nos permite identificar rápidamente si hay un proceso bacteriano, ¿no? Y nos permite orientarnos frente a qué microorganismo podemos estar, ¿ok? La especificidad va más del 97%, está asociada a la cantidad de bacterias, quiere decir si hay mayor cantidad de bacterias en el líquido cefalorraquídeo, tendremos mayor chance de encontrar un GRAM, ¿ok? Ahora puede también haber falsos positivos, obviamente, por mala interpretación del observador, porque la muestra se contaminó, porque usamos agujas traumáticas, en fin. Y lo que les decía, ¿no? Aglutinación en látex lo usamos generalmente en aquellos pacientes que ya han recibido tratamiento antibiótico para una meningitis parcialmente tratada, ¿no? Y nos da idea de qué microorganismo puede estar. Bueno, es bastante costoso, generalmente no hay en hospitales del MINSA, no sé si en salud, pero probablemente tampoco. Y la reacción en cadena de la polimerasa tiene una sensibilidad del 100%, especificidad del 98.2, obviamente no nos dice tal microorganismo está, pero obviamente es muy costoso y este sí no está, no lo tenemos aquí en Perú. Okay. Ahora, lo importante es conocer los valores normales del líquido cefalorraquídeo para poder interpretar lo que vamos a obtener, ¿ok? Y bueno, tenemos aquí valores para el prematuro, para el neonato, pero lo que más nos interesa y lo que más viene en los exámenes es para niños mayores, ¿ok? Niños mayores de un mes, entonces la presión de apertura debe ser menos de 180 milímetros de agua, ¿ok? La glucosa, lo normal es que esté entre 40 y 80 miligramos por decilitro. La relación glucosa en sangre y glucosa de líquido cefalorraquídeo, lo normal es que sea 0.6. Las proteínas deben oscilar entre 5 a 40 miligramos por decilitro. Y los leucocitos, bueno, según el JAMA, según la referencia bibliográfica que tenemos abajo, ¿no? Que es el JAMA, no debería haber leucocitos en el líquido cefalorraquídeo. Sin embargo, hay algunas bibliografías y deben saber que hasta 5 leucocitos se puede encontrar y ese líquido cefalorraquídeo ser normal. ¿Ok? Así es que si en sus exámenes les viene hasta 5 puede ser normal. ¿Ok? El porcentaje de polimorfonucleares obviamente debe ser 0, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante saber los valores normales? Para poder interpretar frente a qué tipo de infección podríamos estar. En una bacteriana, que es lo que más preguntan y es lo que nos reúne el día de hoy, la glucosa está menos de 40, o sea, hay una hipoglucorraquia, ¿ok? Y que esto, como lo pueden ver, acá tenemos, ¿no?, un cuadro que nos diferencia todos los tipos de meningitis bacteriana, viral, por TB, por hongos, herpética, ¿ok? Una complicación que es el absceso. Las bacterias, la tuberculosis y los hongos me hacen hipoglucorraquia, ¿ok? Es decir, que si tengo un líquido cefalorraquídeo con glucosa menos de 40, y obviamente de acuerdo a mi clínica voy a orientar si puede ser una MEC bacteriana, una MEC TB o una MEC por hongos, ¿ok? Las proteínas en la MEC bacteriana, bueno, están más de 100, ¿ok? Hay una hiperglucorraquia y en general en todas las demás también hay hiperglucorraquia, pero en la bacteriana es más marcada, ¿ok? Porque vemos que en la viral puede ser, miren, 50, puede llegar hasta 100, pero en casi todas, ¿no? 50, 50, 50. La bacteriana es la que nos hace más hiperproteinorraquia, ¿ok? Los leucocitos, bueno, en todos están aumentados, en la bacteriana también, generalmente son más de 100 leucocitos, ¿ok? Por milímetro cúbico. Y en la bacteriana el predominio es de polimorfonucleares, ¿ok? Lo cual no se ve en ninguna de las demás, como ven, por eso es importante. ¿Ok? Tenemos nuestro líquido cefalorraquídeo, vemos si hay hipoglucorraquia, hiperproteinorraquia, y como están mis leucocitos, más del 50% polimorfonucleares. Eso es una MEC bacteriana, ¿ok? Porque generalmente todos los demás es a predominio de mononucleares, ¿ok? Bueno, el gran obviamente va a estar presente, ¿no? Para no decirles positivo o negativo.
Y bueno, generalmente no debe haber eritrocitos, ¿no? A cabo que sea una punción traumática. Ahora, es importante para su práctica clínica, porque no lo han preguntado, pero es importante si es que algún día les toca hacer una PL, que sepan cuándo no hacerla. ¿Ok? Hay contraindicaciones absolutas, o sea, no las haces por nada del mundo, y hay contraindicaciones relativas. Arreglas la situación y la puedes hacer. Dentro de las absolutas están signos de presión intracraneal elevada, o sea, signos de hipertensión endocranial, papiledema, que es bastante tardío, postura de cerebración, o sea, el chivolo ya se está muriendo, o sea, obviamente ahí no vas a hacer una PL, eso quiere decir que la presión intracraneal está por los aires. Si hay infección local en el sitio de la PL, que es entre L3 y L4, jamás tampoco lo vas a hacer, porque si no tiene una MEC, tú se la metes, ¿ok? O si hay evidencia de una hidrocefalia obstructiva, de edema cerebral o de herniación del sistema nervioso central en una TAC, ¿no? Si por A o B sospechas de hipertensión endocraniana, le pides un estudio de neuroimágenes, taco-resonancia, que es como se hace en los países desarrollados. Antes de hacer la PL, ellos a todos le hacen su TAC, y una vez que no encuentran nada, ya recién los pelan, ¿no? Pero bueno, nosotros un poco más clínicos por los recursos económicos, si es que clínicamente vemos que hay signos de hipertensión endocraniana, primero le hacemos la TAC, y si no hay ninguna masa o herniación del sistema nervioso central, ya procedemos a hacerlo, ¿ok? Contraindicaciones relativas. Paciente séptico o hipotenso. Resolvemos la sepsis y después le podemos hacer la punción lumbar. Paciente con un trastorno de la coagulación, ya sea una plaquetopenia menos de 50.000, una coagulación, un CID, ¿ok? Con TTPA por los aires, lo corregimos primero, le pasamos plasma, le pasamos plaquetas, y de ahí le podemos hacer la punción lumbar, ¿ok? Presencia de déficit focal neurológico, ¿ok? Primero le podemos hacer nuestro TAC, y de ahí y si no hay nada, si no hay ninguna masa, ya procedemos a la PL. Si la escala de coma de Glasgow está menor o igual a 8, lo corregimos, ya sea lo intubamos, y de ahí le podemos hacer, o si es que hay crisis epilépticas, ¿no? Todo eso se resuelve y se puede hacer la PL. Bien, con respecto al tratamiento, el tratamiento debe ser de instauración rápida, ¿ok? No vamos a esperar, si por A o B no puedo hacer la PL, no voy a esperar a tener la PL para comenzar con el tratamiento antibiótico, ¿ok? Ok, no puedo hacer la PL, comienzo mis antibióticos según mis sospechas, dependiendo del grupo etario, y ya pues después le haré la PL con removedor de antibióticos, con aglutinación en látex, o ya no le hago, yo qué sé. ¿Okay? Pero el tratamiento debe ser de instauración rápida, de forma empírica, por eso es importante la etiología según el grupo etario. Y dentro de las medidas generales, lo que ustedes deben indicarle a su enfermera: signos vitales cada 4 horas, peso diario, ¿ok? Porque hay algunos que nos hacen complicaciones como CIHAT, ¿ok? Se nos pueden deshidratar, perímetro cefálico diario, balance hidroelectrolítico, elevación de la cabecera a 30 grados para disminuir la presión intracraniana, ¿ok? Bueno, el tratamiento empírico por edades, de acuerdo al agente etiológico que estamos sospechando, ¿ok? En los neonatos, la terapia de elección es ampicilina más cefotaxima, ¿ok? Eso es lo de elección. Si por A o B no tengo cefotaxima en mi centro de salud, que ustedes van a hacer su serum, ampicilina más aminoglucosia, ¿ok? Porque generalmente no van a tener cefotaxima. Pero si no, le agrego la aminoglucosia desde segunda línea, y está aceptado, al menos hasta que puedan llegar a un lugar donde sí tengan el antibiótico correcto. De 1 a 3 meses, ¿se acuerdan? De acuerdo al grupo etario, permanecen los mismos, ¿no? De la etapa neonatal, solo que ya se van agregando, se pueden ir agregando otros. Yo sigo con ampi más cefotaxima, ¿ok? Como a partir del mes ya puedo dar ceftriaxona, mi segunda línea puede ser ampi más ceftriaxona. Pero si tengo cefotaxima, la prefiero a la ceftriaxona por el riesgo de colestasis, ¿no? Que hace la ceftriaxona. En mayores de 3 meses ya simplemente uso cefalosporinas de tercera generación, ya sea cefotaxima o ya sea ceftriaxona, ¿ok? Si estoy sospechando que es una infección nosocomial, o este paciente tiene drenaje
ventrículo peritoneal, ya le agrego para gram positivos. Recuerden que ya aparecía estafilococo y pseudomonas, entonces ya le agrego oxacilina, ya uso un antipseudomónico como ceftazidima, cefepime, ¿ok? O meropenem. Y si estoy en un lugar de alta prevalencia de neumococo resistente, como es nuestro país, uso una cefalosporina de tercera generación que puede ser cefotaxima o ceftriaxona y le adiciono vancomicina hasta tener el resultado del cultivo del líquido cefalorraquídeo. ¿Ok? Lo que más usamos en un niño que viene con MEC a la emergencia, con sospecha de MEC, cefalosporina de tercera generación. ¿Ok? Obviamente de acuerdo al grupo etario, ¿no? En este caso para 3 meses a 5 años y para adelante, en realidad 3 meses para adelante. Y bueno, acá están las dosis para que lo tengan, lo impriman, lo anoten, lo tengan en su cuadernito porque es importante, ¿ok? De acuerdo a cada uno de los medicamentos que usamos. Como en el hospital del niño no vemos neonatitos, sino vemos de un mes para adelante, hay ciertas cosas que les debo recalcar. La ceftriaxona, la dosis es 100 miligramos kilo día, ¿ok? Para una MEC. Es 100 miligramos kilo día. Ceftazidima es 150 miligramos kilo día, ¿ok? Y cefotaxima es 200 miligramos kilo día. Estamos hablando de lactantes y niños, no del grupo de neonatos, ¿no? Que hemos visto que es AMPI más una cefalosporina de tercera, ¿no? Y esto porque les recalco, porque hubo una pregunta en un ENAM. ¿Cuál es la dosis en miligramos kilo día de cefotaxima usada en la meningitis bacteriana infantil? Entonces la respuesta aquí es 200, ¿ok? Si bien el rango está entre 200 a 300, usamos 200 miligramos kilo día. La duración del tratamiento antibiótico es súper importante porque va a depender de acuerdo al microorganismo que estamos sospechando y eso está en base al cultivo del líquido cefalorraquídeo. Por eso que ustedes como internos a las 48, a las 72 horas deben estar corriendo a su laboratorio para ver qué creció. Si es un Haemophilus influenzae, le daré 7 días de tratamiento, al igual que una Neisseria meningitidis. Si es un estreptococo neumonial que me salió en el cultivo, daré de 10 a 14 días de tratamiento, dependiendo de la evolución clínica del paciente, pero generalmente le damos más, o sea, 14 días. Si estamos frente a una listeria, 21 días, de 14 a 21 días, pero nos vamos para lo máximo, ¿ok? Si estamos frente a estreptococo del grupo B, de 14 a 21 días, y bacilos gram negativos, definitivamente 21 días, ¿ok? Entonces, como ven, no para todos es igual, sino va a depender del patógeno. Otra cosa importante para su práctica clínica es el uso de corticoides. Dentro del RP no solo está, bueno, la dieta, el antibiótico, sino también el uso de corticoides. ¿Ok? ¿Por qué? Porque se ha visto que estos disminuyen significativamente la tasa de mortalidad, la pérdida auditiva severa y las secuelas neurológicas. De los tres, ahora último, lo que se ha visto que más influyen en los corticoides es en la pérdida auditiva severa, que es una de las principales complicaciones o secuelas de la meningitis, ¿ok? Y debe usarse con el inicio de la primera dosis de antibiótico o 30 minutos antes, que es como lo indicamos, ¿ok? ¿Por qué usamos corticoides? Porque permite la modulación de los procesos fisiopatológicos, disminuye el edema cerebral y la presión intracraniana, atenúa los índices inflamatorios del líquido cefalorraquídeo. Como hemos visto, meningitis es consecuencia de una inflamación severa del líquido cefalorraquídeo, ¿no? Reduce la síntesis y expresión de citoquinas inflamatorias, mejora las manifestaciones clínicas, previene las secuelas auditivas y neurológicas, principalmente las auditivas, es lo que está más demostrado, y no debe darse en sospecha o evidencia por neuroimágenes de abscesos, no se da en neonatos, es el único grupo en el que no damos, ¿ok? Y tampoco en las meningitis parcialmente tratadas, es decir, aquellos que ya han venido recibiendo tratamiento antibiótico, porque no tiene razón de ser, ¿no? El antibiótico lo que va a hacer es eliminar, matar estos organismos e incrementar más la respuesta inflamatoria, porque al ver la lisis de las bacterias van a liberar las sustancias proinflamatorias, ¿ok? Entonces, por eso que antes de iniciar el antibiótico es que damos el corticoide para reducir esta respuesta inflamatoria. ¿Ok?
¿ok? Por eso que en los que ya están tratados y donde ya se ha dado este proceso ya no lo damos. Bueno, hay varios esquemas. Nosotros utilizamos el segundo de 0,4 a 0,8, usamos el punto medio, 0,6 miligramos kilo, día cada 12 horas por 2 días. ¿Ok? Las principales complicaciones de una meningitis, ¿ok? Hiponatremia en un 25%, convulsiones en 13 a 15%, o sea, quedan con una epilepsia secundaria, AMEC, ¿ok? La hiponatremia por un SIHAT, un síndrome de secreción inapropiada de la hormona antidiurética en un 25%, algunos pueden hacer hidrocefalia aguda, meningitis criptocócica, bueno, aumento de la presión intracraniana, compromiso auditivo, que es lo principal, y abscesos. Bueno, esto es un algoritmo de cómo es que debemos manejar, ¿ok? A un paciente que nos llega, ¿no? A la emergencia con sospecha de una meningitis bacteriana. Primero veo si no hay factores de riesgo para no hacer la punción lumbar, ¿ok? Que son los que ya hemos visto. Si el paciente no tiene ninguna contraindicación para la PL, entonces tomo los hemocultivos, tomo la PL, inicio la dexametasona media hora antes o junto a la primera dosis de tratamiento antibiótico, ¿ok? A la media hora, ¿sí? A la media hora, a la hora me llegan los resultados de mi líquido cefalorraquídeo, me confirma hay una hipoglucorraquia, hiperproteinorraquia, un predominio de leucocitos polimorfonucleares, perfecto. Tengo un gran positivo, perfecto, ¿no? Sigo con mi tratamiento. O sea, bueno, acá el último dice, ¿no? Si no me sale el GRAM, o sea, si no hay GRAM, como resultado sigo con mi tratamiento antibiótico empírico, pero si ya me aparece GRAM positivo, GRAM negativo, ya hago un tratamiento más específico. ¿Ok? Bueno, el diagnóstico diferencial, siempre hay que pensar en medicina en diagnósticos alternativos. En este caso sería con una encefalitis viral, absceso cerebral, otras causas de meningitis infecciosa o no infecciosa, ¿ok? Abscesos epidurales espinales, meningitis aséptica, etc. Quimioprofilaxis para los que han estado en contacto o expuestos al paciente con meningitis. Si se confirma que ha sido por un Haemophilus influenzae, la quimioprofilaxis se hace con rifampicina, ¿ok? 20 miligramos kilo, vía oral una vez al día por 4 días para adultos, 10 miligramos kilo día para menores de un mes. Si se confirma que es Neisseria meningitidis, rifampicina 10 miligramos kilo día cada 12 horas por 2 días, en menores de un mes 5 miligramos kilo día, o podemos usar ceftriaxona 125 miligramos para menores de 15 años y 250 para mayores de 15 en dosis única, o cipro 500 miligramos vía oral en mayores de 18 años, dosis única. ¿Ok? Bueno, y con esto terminamos el segmento de neuropediatría, donde hemos visto que los dos temas más frecuentes en los exámenes y también en la práctica clínica, porque esto se correlaciona, son convulsión febril y meningitis. ¿Ok? Espero que les haya servido la exposición. De hecho, que hay algunos temas en los que hemos recalcado, que son como etiología y tratamiento, es lo más importante, pero el resto he querido dárselos para que puedan hacer una práctica clínica adecuada en sus respectivos hospitales o en sus respectivos centros de salud que van a hacer suena. Ok, chicos, gracias.